con la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada de Familia. Hoy el Papa León XIV ha convertido oficialmente este templo en la basílica más alta del mundo, con esos más de 172 metros de altura que esta noche aquí en Barcelona se han iluminado de una manera muy especial. Y aquí clausura su paso por Barcelona el Papa León XIV, que mañana, por cierto, llegará ya a las Islas Canarias para poner el foco en el tema migratorio. Un tema que ha salido también hoy en su discurso, en la homilía que ha pronunciado aquí en el interior de la Sagrada Familia, en la que ha dicho que no se puede creer en Jesús aquel que crea la guerra y mata a inocentes, y tampoco, y ahí es donde ha hablado de inmigración, aquel que deja de lado al que huye de la miseria. Esta noche ha sido muy especial en Barcelona, así clausura en este grandísimo evento al que han asistido 8.000 personas, y miles y millones de personas en el mundo han seguido también las imágenes en directo. El Papa, como decimos, su paso por Barcelona. Estos han sido, digamos, los primeros 5 días del Papa León XIV, que ahora irá hasta Canarias. Y aquí en Barcelona, en esta noche tan especial, no solo hemos podido ver esa inauguración de la Torre de Jesús, esos fuegos artificiales tan impresionantes, sino que al inicio del evento hemos vivido una explicación que también pasará a la historia. Ha sido la explicación de Valentina, una niña de 13 años invidente que, ayudándose de una maqueta, ha explicado a los reyes de España y al Papa León XIV las complejidades de esa Torre de Jesús y la belleza impresionante de su arquitectura. Ha ido detallando detalle por detalle tanto a los reyes como al Papa León XIV, que luego le han agradecido esa impresionante explicación que ha regalado al inicio de este evento. Aquí Barcelona aún vibra por esa esperadísima inauguración de esta que es la obra maestra del maestro barcelonés Gaudí. Violentos disturbios sacudieron Irlanda del Norte tras el arresto de un hombre acusado de un ataque con cuchillo. Manifestantes encapuchados incendiaron viviendas, vehículos y barricadas, obligando a varias familias a abandonar sus hogares. Según autoridades, los ataques estuvieron dirigidos contra minorías étnicas. La familia de la víctima pidió frenar la violencia. El sospechoso compareció ante un tribunal y permanecerá detenido sin derecho a fianza.